¿Cuántos están listos para recibir un mensaje de Dios ahora mismo? Sé que están saliendo los niños, nos distraemos y ellos pueden robarnos la atención un momento, pero quiero que mires hacia acá. No soy el rostro más agradable que puedas ver esta mañana, pero es el que te tocó. Que puedas ver a Jesús a través de mí. Y cuando veas a Jesús vas a decir, wow, qué hermoso es Jesús. Ese es el milagro de un pastor que revela a Jesús, entonces la gente puede ver al que yo vine a representar hoy. Quiero hablarles en este día, ha sido el tema de nuestra oración, el propósito de nuestra oración durante toda la semana. Y hoy quiero hablarles de un mensaje que he titulado El poder de una fe que crece. Quiero hablarles de este tema, el poder de una fe que crece. Y la palabra de Dios, Pablo escribiéndole a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, dice lo siguiente: siempre tenemos que dar gracias, y ahí les aparece en pantalla por si lo quieren leer. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, porque su fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda más y más. ¿Se animan a leerlo conmigo? Y juntos leer esta declaración de Pablo, del Espíritu Santo a través de Pablo en el Nuevo Testamento. Pueden, si tienen buena vista y ven la pantalla, lo podemos leer juntos. Y dice: siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, porque su fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda más y más. Y hay algo que destaca, hay dos razones para dar gracias que el apóstol tiene y que Dios por medio de Pablo está dando, pero una que quiero enfatizar y que está ahí en medio del versículo es esta: porque su fe aumenta grandemente, porque su fe aumenta cada día. Y Pablo está dando gracias, y el Espíritu Santo está dando gracias a través de Pablo por una iglesia. Una iglesia no es un edificio, ¿estamos de acuerdo? Una iglesia son personas. La iglesia está construida de ladrillos de carne y hueso, y esos ladrillos humanos, esos creyentes, estaban aumentando en la fe cada día. ¿Sabes? Antes de compartirte el mensaje en esta mañana y entrar en el tema que quiero dejarte en el corazón sembrado en esta tarde ya, quiero invitarte a que cuando regreses a casa, en tu Biblia electrónica, en la Biblia de papel, leas Hechos 17, porque ahí está la historia de cómo comenzó la iglesia de Tesalónica. Y comenzó en un ambiente de incredulidad impresionante y de oposición impresionante hacia el mensajero de Dios, que era el apóstol Pablo. Es increíble que una iglesia de fe pueda crecer de un ambiente de incredulidad. Escucha lo que te estoy diciendo. Aprendamos de la historia y del testimonio de tesalonicenses. Una iglesia de fe creció de un ambiente de incredulidad. ¿Por qué razón? Pues tú puedes mirar Miami, y Miami fue llamada por mucho tiempo el cementerio de las iglesias, y Miami es tenida como una ciudad de pecado, de fiestas, de diversión, de droga, de alcohol, de un montón de cosas. Pero miren, no importa el ambiente de incredulidad, cuando una semilla de fe es sembrada en el corazón de una persona, y cuando alguien puede creer de verdad y creer de corazón, esa sola persona tiene el poder de cambiar una ciudad y de afectar una ciudad con el mensaje del reino y el mensaje de fe que comienza con una relación personal con el Hijo de Dios. Doy gracias a Dios porque la fe de ustedes aumenta grandemente. ¿Me permiten ustedes a mí orar y pedirle a Dios que hoy sean ustedes provocados por el Espíritu Santo? Para que cuando salgamos de este edificio estemos nosotros llenos de un deseo, no solamente de creer, sino de aumentar en fe en la persona de Jesús. Amén. Padre, oro en el nombre de Jesús, que hoy aumentes la fe de cada uno de los que estamos aquí y nos provoques a creer y a creer más. Que seamos desafiados y provocados a querer creer más y a ejercitar nuestra fe aún más que ayer. Tenemos el privilegio de creer, el privilegio de verte por medio de los ojos de la fe, pero ahora queremos verte más, conocerte más y creer más para manifestar más. La ciudad demanda, Señor, el tiempo de hoy demanda una iglesia que te cree y que vive en fe. Y yo oro ahora en el nombre de Jesús que todos en este edificio seamos provocados por el Espíritu Santo a amar, el creer y a aumentar en nuestra fe. En el nombre
de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué necesitamos? Esa es la pregunta con la que iniciamos hoy. ¿Por qué necesitamos una fe que aumente cada día más? Te voy a dar algunas razones en esta tarde, pero lo principal que quiero decirte es la premisa con la que quiero establecer este mensaje para tu vida en este día. Es tan sencillo como este, porque sin fe es imposible. Exacto, la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero yo voy a ponerle, o voy a acuñar una frase muy parecida que quiero poner en el corazón de ustedes. Sin fe es imposible vivir. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y es cierto, porque tú puedes cantar y si no tienes fe, nada sirve la canción. Tú puedes ofrendar y dar grandes sumas de dinero y ese dinero es arena en el desierto, no se pierde porque sencillamente no hay fe para dar creyendo que ese Dios valida lo que tú estás dando. ¿Alguien puede entender? Tú puedes congregarte cada semana y ser fiel en asistir, pero si no viene acompañado de fe y sí de esfuerzo, solamente esfuerzo, no es nada. Tú puedes compartir el evangelio, pero si tú al compartir el evangelio lo haces porque crees que te ganas el cielo o cualquier otra mentalidad, no es nada. Ahora, trayendo esa realidad a nuestro diario vivir, sin fe es imposible vivir. Yo comencé a creer a los 16 años, creí en Dios, sí, cuando era niño, pero mi experiencia de fe, nacer de nuevo y conocer a Jesús a los 16 años, y yo me pregunto, ¿cómo pude vivir los primeros 15 años de mi vida? Conociendo un Dios distante y no mi Padre. Y yo me pregunto, ¿cómo cada uno de nosotros pudimos vivir hasta el día que lo conocimos? Porque a partir del momento que he conocido a Jesús y lo conozco más, no sé vivir sin Él. Es más, he entendido que mi vida no funciona y no sé hacerla funcional si Jesús no está al timón. ¿Cuántos comparten conmigo eso? Me encanta verlos detrás de las máscaras con los ojos que me miran. Y yo sé que ustedes se están identificando conmigo. Y sé que también que me están mirando a través de la cámara, te estás identificando conmigo porque quien conoce a Jesús dice, ¿cómo pude intentar vivir sin ti? Porque en realidad lo que yo llamaba vida no era vida. Sin fe, mis hermanos, sencillamente es imposible vivir. Porque lo que llamamos vivir sin Cristo es una gran mentira, es una falacia. Estamos simplemente existiendo, pero no estamos viviendo. Uno comienza a vivir cuando uno comienza a relacionarse con el autor de la vida y a dejarse dirigir por Él. Y ese es el gran privilegio de vivir una vida de fe y de vivir una vida de fe aumentada. ¿Alguien puede decir amén? 3 razones de por qué creer y de por qué aumentar cada día la fe que recibimos de Dios. La primera, se necesita fe para creer hoy y siempre que estemos en la tierra, fe para creer que siempre habrá provisión. ¿Cuántos dicen amén? Una de las realidades de la vida en esta tierra es que nosotros necesitamos provisión. Tú necesitas comida, tú necesitas vestido, tú necesitas techo, tú necesitas lo de todos los días para el diario vivir. Sin embargo, esa misma razón o esa misma necesidad es lo que más ansiedad produce en el ser humano. ¿Sabes qué he aprendido? Que la ansiedad, o lo que me enseña la palabra y la experiencia, que la ansiedad no es ni la falta de recursos ni la incapacidad de no conocer el mañana, sino que la ansiedad es el resultado de no conocer a Dios, de no tener suficiente fe, de no crecer en nuestra fe. Te voy a leer lo que dice la Biblia para que te des cuenta que Jesús enseñó este principio. Mateo 6, 28 al 30. Jesús dijo, ¿y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho por ustedes, gente de poca fe? Jesús está poniendo un ejemplo y está diciendo, mira las flores en el campo. No hicieron nada para estar vestidas con esos colores y para lucir como lucen. Fue el Dios creador el que lo hizo. ¿Cómo no lo hará? Si Dios como creador hace esas maravillas, ¿qué no hará Dios como Padre? ¿Alguien está recibiendo?
Porque nosotros somos criaturas junto con toda la creación, pero nos diferenciamos de la vaca y del toro, de las plantas y de las flores, en que todo lo demás, incluyendo los animales, son criaturas o cosas creadas, pero nosotros somos hijos de Dios por la fe en el Hijo. Y dice Jesús, sin embargo, ustedes que tienen la capacidad de razonar y por el razonamiento llegar a la conclusión de que yo los voy a tratar mejor a ustedes que al resto de mi creación. Sin embargo, se llenan de una ansiedad porque quieren tener el control. Y la ansiedad es el resultado de creer que no tenemos o de creer que no conocemos qué va a pasar mañana. Pero cuando tú entras a la dimensión de la fe y al ambiente de vivir en una fe aumentada cada día, tal vez no tengas los recursos y seguro no conocerás el mañana. Pero si conoces a tu Dios, sabes que Él tiene lo que a ti te hace falta y que Él ya está esperándote mañana. Alguien puede aplaudir con Severino, él lo entendió y espero que ustedes también. Algo tan simple, en estos días que tenía toda mi ropa y la de todos nosotros en bolsas, me quedé solamente con un pullover, un jean, un par de jeans allí y mucha ropa para trabajar físicamente. Y entonces dije, wow, que yo puedo vivir el resto de mi vida con esto. Claro, el resto se va a alejar del olor, pero no es tan imprescindible. Nos queremos vestir de ropa limpia, cambiar, tener cosas nuevas, pero eso es una añadidura. Lo que Dios te está diciendo es, la ropa debería darle gracias a Dios por tú darle el privilegio de vestirte y no al revés. Nosotros le damos importancia a las cosas cuando somos nosotros los que le damos el valor a las cosas. Y Jesús nos está diciendo en este día, quiero una iglesia que aumente en fe para que crea que sí tendrás lo que necesitas, porque no se trata de un mendigo que pide, como aquella mujer sirofenicia con una hija endemoniada, migajas que caen de la mesa como perritos que comen de la mesa de su Señor, sino que tenemos el pan de los hijos que nos sentamos y el pan nuestro de cada día, el Padre nos lo da. ¿Alguien diga amén? Oro al Señor que tengas fe para creer que tu provisión está anclada a su paternidad. Porque qué padre es aquel que si su hijo le pide pan, él le da una piedra. Y qué padre es aquel que si su hijo le pide pescado, le da una serpiente. Y si ustedes saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará todo lo que le pidan, y primeramente el Espíritu Santo? Necesitamos una fe aumentada, crecida, que va en aumento cada día, no solamente para creer en la provisión de cada día, sino también en segundo lugar para enfrentar las tormentas de la vida. ¿Entienden cuando hablo de tormentas, no? Que no es el huracán que viene en la próxima temporada. Que sí vendrán quizás, porque estamos en zona de huracanes. Pero estoy hablando de otras tormentas, de las que no se ven. De las tormentas llamadas problemas, enfermedades, conflictos. Ponle el nombre, cada uno la ha enfrentado. ¿Quién nunca ha vivido una tormenta financiera, familiar, física, emocional? Todos la hemos vivido. ¿Cierto que están aquí? Déjenme saber que están aquí entonces diciendo, sí, lo entiendo, aquí estoy. Me encanta interactuar y saber que estoy hablando con seres humanos que todavía están vivos o no se han ido al cielo. Entonces, todos hemos vivido tormentas. Y las tormentas están diseñadas para sacar nuestros miedos. Pero las tormentas están diseñadas por el Señor para provocarnos a creer. Jesús dijo, Lucas 8, 24 al 25, y ustedes pueden anotar esta cita. Están en una barca, aparece una tormenta, se desata una tormenta. Y miren qué curioso, Jesús está durmiendo. Y la Biblia dice que los discípulos fueron a despertarlo. Y ellos no fueron bajitos, silenciosos, así, cuidadosos del sueño del Señor, para no asustarlo. Dice la Biblia que ellos dijeron, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Porque cuando tú estás desesperado, tú no le cuidas el sueño a nadie, tú gritas. Y dice la Biblia que él se levantó, reprendió al viento y a las olas, la tormenta se apaciguó y todo se puso tranquilo.
Y entonces Jesús habló y dijo: ¿dónde está la fe de ustedes? Con temor y asombro ellos se decían unos a otros: ¿quién es este que manda a los vientos y al agua y le obedece? Ese es el mismo Jesús en el que tú has creído. No estamos aparentemente en un barco con Él en el mar de Galilea, pero sí estamos en el barco de la vida. Y quiero decirte algo: el único que puede dormir cuando hay una tormenta es el Hijo de Dios, porque Él conoce a su Padre. Y Él te puede regalar el sueño que Él tiene en la tormenta, para que tú sepas que la tormenta no está diseñada para hundirte, ni para ahogarte, ni para matarte, ni para destruirte, sino para elevarte a conocer a tu Padre en una dimensión que tú no lo conocías. Jesús era el único en aquel barco que sabía que la tormenta venía, y en lugar de esperarla se durmió, porque Él no la esperó en las facultades humanas de amarrar las cuerdas, de buscar el ancla o de hacer todo lo que nosotros hacemos para resolver problemas por adelantado. Él la esperó en fe, porque Él sabía que las tormentas son permitidas por su Padre para provocar procesos de fe en la vida de sus discípulos. Ahora, lo curioso de este pasaje que me encanta es que Jesús, cuando se despierta, no les dice de una vez: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Lo primero que Él hace cuando se despierta es calmar la tormenta. Y eso es lo que me encanta de Jesús, que Él primero se enfoca en nuestra necesidad y después trata con nuestro problema. Nuestra necesidad es la tormenta que desaparezca y no ahogarnos. Nuestro problema es la ausencia de fe o la poca fe. Jesús primero se enfrenta a la necesidad, quita la tormenta, crea la paz, y luego que el corazón de estos muchachos está tranquilo y que pueden ver una demostración de poder que se sustenta en el amor de Dios, entonces pueden abrir sus corazones para recibir una reprensión. Ese es tu Dios. Tú puedes despertarlo en la agonía de tu vida, y tienes que estar seguro que en lugar de reprenderte porque no tuviste la confianza que Él tenía, Él hará por ti lo que tú no puedes hacer por ti misma o por ti mismo, y después tratará con tu problema de fe. Porque es más, Él sabe que tú vas a tener poca fe, pero miren, independientemente de criticar a los discípulos, debemos aprender de ellos. No entraron en cuestionamientos religiosos y en falsedad e hipocresía de decir: pongamos cara y actitud de creyentes en este momento que creen, y digamos: Dios nos salvará de la tormenta. No hicieron eso. Ellos dijeron: gritemos hasta despertarlo, porque nosotros no podemos y Él sí puede. Y Dios quiere una iglesia de gente que aprenda a gritar que necesita a Jesús, porque es Él el que calma las tormentas, no somos nosotros. Es Él el que le habla a las tormentas, es Él el que calma los vientos, es Él el autor de los milagros. La Biblia me dice en Hebreos 12: pon tu mirada en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Él se inventó la fe y Él terminó la fe. La obra de fe comenzó en Jesús y terminó en Jesús. Mis hermanos, nosotros lo que podemos hacer es poner esa pequeña porción de fe en las manos del autor de la fe, para que Él haga algo con ella, y así calmará nuestras tormentas. Necesitamos fe para en la tormenta, en medio de nuestro ahogo humano, gritarle a Jesús y creer todavía que Él puede calmar la tormenta. Fe no es lo que hicieron primeramente, intentar ellos enfrentar la tormenta. Fe es lo que hicieron después, gritarle a Jesús que los salvara en la tormenta. Y a veces nos hemos revestido de una fe tan falsa que en lugar de gritarle a Jesús a tiempo: sálvanos, nos vamos hundiendo, porque creemos que fe es mantener una posición estoica de nosotros provocar el que las cosas cambien en nuestra fuerza. Y realmente la fe es en nuestra debilidad dejar que el cielo produzca lo que nosotros no podemos producir. La fe es el recurso de los débiles. Y mientras más débiles somos delante de Dios, más poderosos seremos en esta tierra. Dios no está buscando gente que impresione a los demás. Dios está buscando gente que manifieste su reino. Los que impresionan no andan buscando manifestar el reino. Los que quieren manifestar el reino ponen su humanidad y la hacen pública ante todos, aunque nos digan cobardes, hombres de poca fe. Pero en el intento de nosotros vivir nuestras tormentas, que ellos mantengan una posición estoica, nosotros le gritamos a Cristo: sálvame, sálvame.
y Él lo hará. Y fíjense, aún así, la fe de ellos era pequeña. Una fe pequeña despierta a Jesús. Él responde a nuestra necesidad para luego enseñarnos a estar tranquilos en medio de la tormenta. Seguir creyendo que la puede calmar, pero no llegar al borde de la desesperación. Porque la desesperación que les ganó a ellos era el reflejo de que todavía no habían acabado de conocer quién estaba con ellos en el barco. Cuando tú y yo nos desesperamos por cualquier razón en nuestra vida, ¿sabes qué eso nos está diciendo? Todavía Alex, todavía Daniel, todavía Marina, todavía, pone tu nombre, todavía no me acabas de conocer completamente. Yo tengo todo el poder del universo, pero además te amo y por eso he puesto a tu disposición mi poder, porque la fuerza que me impulsa a hacer lo que en este momento tú necesitas no es el que tú veas qué poderoso soy, es que tú sepas cuánto te amo. Y la tercera razón para vivir una fe aumentada es para que ocurran milagros. El Señor quiere una iglesia que crea que hoy todavía Jesús hace milagros. Yo dije eso esperando que en este lugar muchos, tal vez todos, dijeran amén. Porque Dios quiere hacer milagros usándote a ti y usándome a mí. Todavía es la época de los milagros. No me importa lo que los teólogos digan, muchos que están diciendo, y están resucitando esos teólogos hoy, que dicen, los milagros eran para el primer siglo. Bueno, los invito a que se regresen a ese siglo ustedes. Pero yo vivo en el siglo XXI y mi Biblia dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mateo 17:20 dice, ¿por qué ustedes tienen tan poca fe? Les respondió, les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. ¿Cuántos han tenido en sus manos o en sus dedos, porque no se puede tener a menos que sea en la palma de la mano, una semilla de mostaza? La han tocado, la han tenido. Una sola vez alguien me dio una semilla de mostaza y la traté con tanto cuidado porque sabía que si se me caía, a lo mejor no la encontraba después. Es pequeñita. Y dice Jesús que la fe de ellos, y la tuya también y la mía, es más pequeña que un grano de mostaza. ¿Se dieron cuenta? Jesús dice, ¿por qué ustedes tienen tan poca fe? Les aseguro que si tuvieran fe como un grano de mostaza, les está diciendo, la fe de ustedes no es ni del tamaño de un grano de mostaza. Porque si fuera un grano de mostaza el tamaño de su fe, le podrían decir, dice Jesús, a esa montaña, trasládate de aquí a allá y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible si su fe fuera tan grande como un grano de mostaza. ¿Cuánto nos vamos a arrepentir hoy? Porque no hemos llegado ni tan siquiera a la medida de un grano de mostaza para que nuestra fe nos pueda permitir vivir provocando milagros en la tierra. El pastor de mi juventud que nos casó a Swanley y a mí se fue con el Señor hace unas semanas atrás, bien poquito, hace bien poquito. Y su hijo contaba en su memorial el día del servicio en memoria de él y dándole gracias al Señor, que en las últimas horas que compartió con su papá en el lugar que lo tenían, le preguntó, ¿cómo está tu fe? Y él le respondió, como un grano de mostaza. Y él se asustó porque pensó que eso significaba que su fe estaba débil y pequeña, pensando en el tamaño de un grano de mostaza, para luego entender que en realidad esa era lo único que necesitaba para transicionar de la vida a la eternidad. No de la vida a la muerte, de la vida a la eternidad. Lo único que necesitaba era una fe del tamaño de un grano de mostaza, mis hermanos. Por esta razón, la Biblia nos está tratando de decir algo. Jesús dijo después en otra parábola que el grano de mostaza, cuando lo siembras y empieza a crecer, se convierte en el árbol más frondoso del bosque, que da sombra como ningún otro árbol, que sirve de casa a los pájaros y es la más grande, dijo Jesús, de todas las hortalizas. Entonces, algo que comenzó pequeño se volvió grande. ¿Ves que la fe sí crece? ¿Pero cómo crece? Por ejercicio.
La fe no es un vientre que crece por comer mucho. La fe es como el músculo del brazo que crece por ejercicio. La iglesia quiere comer y comer y comer y comer y comer y comer y engordar de todo lo que nos den, olvidando que eso lo que produce es, como decía el haitiano, mi abuelo siempre mencionaba eso y decía, somos como el haitiano, barriga vacía no puede trabajar. Y luego que come dice, barriga llena no puede doblar. En definitiva nunca trabajaba, era vago. Y cuando tú comes demasiado, demasiado, demasiado y no ejercitas la fe, barriga llena no puede doblar. Barriga llena no es lo que te lleva al ejercicio de la fe. Son los músculos de la fe ejercitados como un pequeño granito de mostaza que hay que sembrarlo, que tiene que morir, que tiene que podrirse para que nazca una plantita, para que crezca, para que eche ramas, para que tenga hojas, para que vengan los pájaros del bosque, para que dé sombra y para que cumpla su propósito. Todo vino por un ejercicio natural. Y tú y yo, Dios es responsable de darnos la fe. Tú y yo somos responsables de ejercitar la fe. ¿Para qué necesitamos fe aumentada? Para creer en el Dios de la provisión de cada día, porque es Padre y no le da a sus hijos piedra por pan ni serpiente por pescado, porque Él da en primer lugar el Espíritu Santo y con Él todas las cosas. Fe para creer que el que no escatimó ni se limitó en darnos a su solo Hijo, también en Él nos dará todas las cosas. Romanos 8. ¿Alguien puede decir amén a eso? Necesitamos fe aumentada para creer en el Dios que está en el barco de nuestras vidas, calmando las tormentas de nuestra vida, para que podamos llegar al otro extremo y liberar a los gadarenos que nos están esperando. Ese es el gran mensaje de la historia de la tormenta. No es un Dios calmando la tormenta aquí, sino aumentando la fe aquí para llegar allá y tener el respaldo de unos discípulos que creen en la autoridad de este hombre para echar los demonios fuera del otro. Dios te ejercita en la tormenta de hoy para el milagro de mañana. En tercer lugar, necesitamos fe para hacer milagros, para que ocurran los milagros. Dios es el autor de los milagros, pero Él está buscando instrumentos para hacer milagros. Fran es músico, pero él necesita ese piano. Dios es el autor de los milagros, pero Él necesita las teclas de tu vida para sacar el sonido del milagro en la tierra en la cual vivimos. ¿Alguien puede decir amén? Entonces, ¿cómo crecemos en fe? La respuesta típica que los cristianos damos es por oír la palabra, porque pensamos en Romanos 10. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Y está bien, está bien. Pero saben, conozco cristianos que llevan años oyendo la palabra y memorizando la palabra y tienen menos fe que un grano de mostaza. ¿Qué falló allí? Si oyeron y recontraoyeron. Memorizaron la escritura de tapa a tapa. Hasta los mapas te dicen dónde está cada isla en la que Pablo estuvo. Sin embargo, no tienen fe. Quiere decir que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero que hay algo que nosotros nos estamos perdiendo en esa revelación. Y tenemos que unirla con Juan 17:3. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. Que no comienza en el más allá, por cierto, comienza aquí. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La fe aumenta cuando la palabra que yo leo y la experiencia que yo vivo, ambas se conjugan y me hacen conocer más y más y más al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Lo que Jesús está hablando es de relación, de intimidad, de conocimiento. Si tú lees la Biblia y la Biblia te enseña historias de cómo tirarle piedras a gigantes y no vistes a Jesús destruyendo al gigante a favor de su pueblo, no leíste la Biblia. La historia de David no es enseñarnos a nosotros a ser fuertes contra los gigantes, sino mostrarnos a Jesús, el príncipe de su pueblo, el ungido de Dios, venciendo al gigante que tú no podías vencer. Y nosotros tenemos que encontrarnos con Jesús en sus salmos, sus libros proféticos, en las historias detrás de los personajes. Ver a Jesús. Él se nos está revelando en la palabra que leemos y en la experiencia que vivimos. Porque es por medio de conocerlo a Él que yo descubro su carácter
Y cuando descubro su carácter, me doy cuenta que la esencia de su carácter es amor. Y cuando me doy cuenta de que la esencia de su carácter es amor, le confío mi vida y le creo con los ojos cerrados, porque sé que todo, absolutamente todo lo que Él hará para mi vida es bueno, es agradable y es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Así que hoy Dios te quiere desafiar a que vivas una vida de fe aumentada. La vida de fe aumentada comienza con una insistencia en conocerlo a Él, en intimar con Él, en ir a su palabra y querer que el Espíritu Santo te revele a Jesús. No es tener ser por conocimiento. No es aprenderte preguntas para un esgrima bíblico, saber qué responder. Es conocer al Dios que se te revela en la palabra. Porque si lo conoces todo, pero no lo conoces a Él, te lo perdiste todo. Si lo conoces a Él, tu fe comienza a aumentar. Porque es Él el autor y el consumador de la fe. ¿Te das cuenta? Es Él el autor y el consumador de la fe. Yo comienzo como un teléfono a recibir batería y a crecer y aumentar. Tú ves ese teléfono todo descargado que lo pones en la batería. Y hay baterías o cargadores como el que yo tengo para mi teléfono, que tú lo pones encima del teléfono y entonces prácticamente el teléfono y la batería se vuelven uno. Y tú empiezas a ver que si estaba en rojo se va tornando verde y que si tenía poquito o mitad iba subiendo hasta llenarse. Y ahí saqué una enseñanza anoche con mi teléfono casi descargado y dije: Señor, necesito volverme uno contigo para que entonces el color de mi vida cambie de rojo a verde, de negativo a positivo, y yo pueda hacer todo en la tierra lo que tú eres en el cielo. Cuando descubres que Dios es amor, le confías tu vida y le crees de todo corazón. Le pierdes el miedo al mañana, el miedo al hoy, el miedo a la gente, el miedo a lo que viene, el miedo a la pandemia, el miedo a todo, porque tu Dios está al control de tu vida. Y el COVID no es más grande que Él. La economía caída no es más grande que Él. Lo que pueda venir mañana no aterroriza al cielo, no aterrorizará a los que estamos en el cielo, en la tierra. Somos parte de este mundo, nos afectan las noticias, las experimentamos, somos emocionales, sí sentimos temor. Pero hemos aprendido a gritar en el barco en medio de nuestro miedo porque sabemos a quién despertar. Se llama Jesús. Y Él todavía calma tormentas para que tú y yo en su poder liberemos a los endemoniados. Alguien le da un aplauso al Señor en este lugar. Alguien adora a Jesús. Claro que tienes que ir a la palabra, a leerla, pero con la mentalidad de revelación, de que te abra los ojos del entendimiento, de que el Espíritu Santo te revela a Jesús. Para que entonces la experiencia se conjugue con la palabra y Jesús te sea revelado. Y al conocerlo más digas: cuánto te amo, como resultado de cuánto tú me amas a mí. Cuánto te confío mi vida es porque tú me has confiado a mí la revelación de tu carácter. Y al descubrir que eres amor, no quiero vivir separado de ti, porque separado de ti no puedo hacer absolutamente nada. Pero contigo puedo decir junto con Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Ponte de pie un momento.